Un amigo hace un par de semanas me contó que había leído un escrito de la Santa Bernardita que le había impresionado mucho, y yo le pedí que me lo enviara, que a lo mejor me serviría para predicar el día de Nuestra Señora de Lourdes, porque como sabéis, Santa Bernardita tiene mucho que ver con el tema de Lourdes. No es muy largo, lo llaman el Testamento Espiritual de Santa Bernardita de Lourdes. Me suena que llegó a 36 años, que murió joven, no sé si era de tuberculosis, con 36 años, ¿tú sabes? Por ahí más o menos, o sea, joven. Y poco antes de morir escribió lo siguiente. Lo voy a leer y a lo mejor de vez en cuando paramos para hacer algún comentario. Conviene escuchar esto en un espíritu de oración, de meditación, de reflexión sobre mí mismo y también de asombro, de admiración ante la fe y la virtud heroica, la humildad de esta chica, de esta mujer. Empieza diciendo: gracias Jesús, gracias por la pobreza en la que vivieron papá y mamá, por los fracasos que tuvimos, porque se arruinó el molino, por haber tenido que cuidar niños, vigilar huertos frutales y ovejas, por mi constante cansancio. Te doy gracias, Jesús. Cuando vio a la Virgen tenía 13 años, era analfabeta, no sabía leer ni escribir y era asmática. Tenía problemas de pulmones, le costaba mucho le costaba mucho respirar, y en aquel tiempo no hubo el tratamiento que hay ahora para eso. Entonces sufría un cansancio constante en medio de las labores. Eran ya pobres para empezar. Yo he estado en la casa de ellos en Lourdes, alguno más seguramente, y era una cosa muy pequeña y muy pobre donde vivían. Y además iban de mal en peor, porque el padre tuvo un accidente en el trabajo, se quedó ciego en un ojo, no pudo seguir, y fueron de fracaso en fracaso y pobreza cada vez más, y a veces no tenían ni de qué comer cada día. Además ahí, en una casita pequeña de pobres, en el invierno hace un frío que aquí no hay. O sea, a partir de octubre hasta marzo. Te doy las gracias, Dios mío, por el fiscal y por el comisario, por los gendarmes, o sea, los policías, y por las duras palabras del padre Peirimale. El fiscal y el comisario y los gendarmes eran oficiales, autoridades que a ella les sometieron a interrogaciones brutales, acusándole de mentirosa, después de comunicar la visión que había tenido de la Virgen María. O sea, tuvo una oposición masiva. Bueno, primero de los personajes de autoridad, después acudieron mucha gente, pero luego cuando la gente acudió, conocéis la historia, aquí esto me impresiona mucho.
se reunieron la gente esperando un milagro espectacular. Y estando toda la gente ahí a ver el milagro o a ver si esta chica es una chiflada o una tonta, una cabra loca, y todos ahí, miles de personas, en ese momento la Virgen le pide comer hierba como acto de penitencia y reparación por la conversión y la salvación de los pecadores que van de cabeza, de cráneo hacia el infierno. Y la gente, al verla, como no veía a la Virgen y no oía la voz, al verla comer hierba, pensaron y dijeron ya en voz alta: ya está, mírala, está comiendo hierba, es una loca. Y la despreciaron y se fueron muchos. Después sí hubo un milagro. Pero Dios le pidió la humildad de comer hierba delante de mucha gente. No sabré cómo agradecerte si no es en el paraíso por los días en que viniste, María, y también por aquellos en los que no viniste. También da gracias por las dulzuras de haber visto a la Virgen María. Caramba, eso también hay que agradecer. Por la bofetada recibida. ¿De quién habrá sido la bofetada? No lo sé, ¿alguien sabe? Pero una bofetada sí que recibió, por lo menos una. Por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca, por aquellos, no está rezando por ellos, está dando gracias por ellos. Por aquellos que veían en mí a una impostora, por alguien que trataba de hacer un negocio. Te doy las gracias, Madre, por la ortografía que jamás aprendí, por la mala memoria que siempre tuve, por mi ignorancia y por mi estupidez. Te doy las gracias. Mientras estoy leyendo esto, hay una vocecita en mi corazón que está diciendo, me está diciendo: ¿y tú con tus sufrimientos qué? ¿Y tú con tus tonterías qué? ¿Cómo las vives? A la luz del ejemplo de esta mujer. Y estoy recordando pequeñas cosas que Dios me pide y ay, Dios mío. Qué rebeldía, qué torpeza, qué estupidez, qué falta de humildad y de generosidad. Tú con lo tuyo, no te fijes solamente en lo mío. Te doy las gracias porque si hubiese existido en la tierra una niña más ignorante y estúpida que yo, tú la hubieses elegido. Porque mi madre haya muerto lejos, por el dolor que sentí cuando mi padre, en vez de abrazar a su pequeña Bernardita, me llamó hermana María Bernarda. Te doy las gracias. O sea, esto es una espina del corazón que vivió, que cuando fue a visitarla en el convento, su papá, en vez de darle un abrazo a su pequeña Bernardita con un cariño paternal, le trató con un respeto formal, no diciendo ay mi Bernardita, sino diciendo hermana María Bernarda, cuando lo que ella quería era que su papá le diera un abrazo. Te doy las gracias. Te doy las gracias por el corazón que me has dado, tan delicado y sensible, o sea, que experimenta con agudeza
las ofensas, los dolores, el sufrimiento, y que me colmaste de amargura este corazón. Te doy gracias. Porque la madre Josefa anunciase que no sirvo para nada, te doy las gracias. Ay, Dios mío. Nos quedamos como enanos en la presencia de una gigante de humildad. Y cómo le trataron, y cómo Dios permitió que tratasen a su predilecta, la vidente de Lourdes. ¿Por qué? ¿Y por qué da a ella las gracias? Pues porque entiende con la sabiduría de los santos que todo esto le ayuda a acercarse a Jesús, que fue tratado como ella, peor que ella, como un perro. Y nosotros con nuestras indignaciones y nuestras rebeldías tontas. Porque la madre Josefa anunciase que no sirvo para nada, te doy las gracias. Por el sarcasmo de la madre maestra, por su dura voz, por sus injusticias, por su ironía y por el pan de la humillación, te doy gracias. Primera cosa, que no seas tú así con nadie. Sarcástica, como la madre maestra. La palabra sarcástico viene del griego y significa romper en pedazos, con una mirada despectiva, con una palabra de desprecio, con nuestras respuestas ásperas y mordaces, pues ahí está. Por su dura voz, sus injusticias, su ironía, por el pan de la humillación te doy gracias. Gracias por haber sido como yo. Porque la Madre Teresa pudiese decir de mí, jamás le cedáis lo suficiente. ¿Qué significa eso? Luego lo hablamos, porque yo la verdad esa parte no la entiendo. No sé. Doy las gracias por haber sido una privilegiada en la indicación de mis defectos y que otras hermanas pudieran decir, qué suerte que no soy Bernardita. Madre mía, vaya convento. Agradezco haber sido la Bernardita a la que amenazaron con llevarla a la cárcel porque te vi a ti, madre. Agradezco que fui una Bernardita tan pobre y tan miserable que cuando me veía la gente decía, ¿esa cosa es ella? La de Lourdes, la vidente, ¿es esa? ¿Es ella? Anda ya, mira, qué poquita cosa es. La Bernardita que la gente miraba como si fuese el animal exótico. Por el cuerpo que me diste digno de compasión y putrefacto, por mi enfermedad que arde como el fuego y quema como el humo, por mis huesos podridos, por mis sudores y fiebre, por los dolores agudos y sordos que siento, te doy las gracias, Dios mío. Dicen que el tuberculosis fue una enfermedad dolorosísima, una muerte lenta y dura. Y por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad interior, por tus noches y por tus relámpagos, por tus rayos, por todo, por ti mismo, cuando estuviste presente y cuando faltaste, te doy las gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Pues nada más, queridos hermanos, nosotros tenemos la tendencia a la gracia solamente cuando las cosas no van bien. Y luego de creernos malditos y rechazados de Dios cuando surge algún problema, que Dios me ha abandonado. Pero ella está en otro nivel de sabiduría y entiende que la cruz
es el árbol del amor y de la vida que me une con Jesús. De esta mujer, cita, Dios ha puesto en marcha un río de gracia, de sanación, que llega a 4 millones de personas cada año hasta el día de hoy. Es el número 3 de los lugares de peregrinación católicos más visitados en el mundo. Primero se llama Tierra Santa, segundo Roma, creo, estoy hablando de memoria, y el tercero es Lourdes. Y ahí yo he estado muchas veces y siempre, como aquí en el santuario de Huayco, también se experimenta la dulzura de la presencia de la Virgen, su cariño, que nos quita las amarguras, que nos dulcifica el corazón y la vida y nos consuela y nos da ánimos para volver a la lucha. 4 millones de personas cada año pasan por ahí. Y a través de esta chica humilde, de tanta fe, pobre, sin estudios, sin salud, pero con un corazón grande, capaz de sufrir y capaz de amar, Dios ha hecho una obra tan maravillosa. Como quiere hacer también contigo y conmigo. No sabemos hasta dónde, pero sí sabemos que Dios puede y quiere hacer obras grandes a través de nosotros en medio de la pequeñez y la pobreza de la vida de cada uno de cada día. Porque, como Él mismo dijo, mis caminos no son como vuestros caminos, ni mis pensamientos son como los vuestros. Como distan los cielos de la tierra, así distan mis caminos de vuestros caminos, vuestros pensamientos de mis pensamientos. Dios piensa y actúa de otra manera. Y en las espinas de las cruces que sufres cada día hay potencia de salvación para muchas almas. Lo que te pide el Señor es que tengas fe en su amor y en su sabiduría y que le digas, sí Señor, con tal de que me ayudes. Y muchas veces, el otro día se me acercó una persona que me pidió la bendición, que tenía una operación el día siguiente, que le iban a dar la anestesia general y era una operación tirando a grave. Y estaba temblando de miedo, la pobre. Y yo le dije, mira, a veces la valentía consiste en hacerte pequeña, como una niña pequeña, y confiar en el amor poderoso de tu papá Dios. Yo también he vivido eso, Yo he vivido eso. En tiempos duros de operaciones, de enfermedades, de soledades, como un niño pequeño confiando en tu papá Dios que te ama y que te va a proteger y te va a dar la vida. Y así serás valiente y saldrás al otro lado habiendo sido fiel y dando frutos de vida eterna en las almas. Que así sea, que así seamos. Amén.